Antes del Evangelio miremos un poquitico el cura de Ars. Un hombre que en el seminario tuvo dificultades de aprendizaje. No obstante, fue ordenado, tenía vocación. Y cuando fue ordenado, fue mandado a un pueblito, Ars, en Francia, Ars. Pueblo ahí. Él llegó allí con un celo apostólico increíble. Al llegar al pueblito ese de Ars, en Francia, mucha gente se burlaba de él. Sin embargo, él dedicó muchas horas al Santísimo, a la oración. Y la gente fue llegando la gente, llegando la gente. Se sentaba a confesar horas de horas. Era un gran confesor. Puede que no era bueno para estudio, pero era bueno para confesar, para estar con la gente, para escuchar a la gente. En nombre de Dios, de la iglesia, sus pecados él los absorbía. Era un hombre dedicado a su ministerio, como debe ser, dedicado a la comunidad, a la parroquia. Entonces, Ars, a través del sacerdote, ¿sí?, la gente fue en romería a ver quién era el padre. Y la gente iba a sus misas y a sus confesiones. Y hoy Ars es un pueblo conocido gracias a Juan María Vianney. Hoy en día es un pueblo de turistas, porque ese sacerdote fue allá con una gracia especial como párroco de ese lugar. Y así hay muchos párrocos en todo el mundo. Párrocos, vivimos en tremendas soledades, a gusto, porque la escogimos, es nuestra opción. Pero también pongan a mirar, y también ya por experiencia, cuando estén por allá metidos en las selvas, solos, sin luz, en aquellas épocas, caminos que se andaban los misioneros a loma de mula o de burro, en fin. Y entonces es una vocación especial de escucha, de Eucaristía. Sacerdotes que han gastado su vida en una parroquia. Antes duraban esto, pues ya no, ya ahora nos comen cada 6 años. Pues antes un cura estuvo en un pueblo 15 años, 20 años, ahí morían algunos, ¿no? Ya hoy en día pues ya hay más, la cosa es más dinámica. Estamos en una parroquia 6 años, 7 años máximo, nos cambian, bien válido. Pero antes un cura llegaba a una parroquia 15 años, 20 años, ahí morían, ahí están haciendo cosas por el pueblo. ¿Y cuántos pueblos han nacido? Suponte, ¿no? Pero así fue mi pueblo, ¿no? Llegó el curita allá, hizo ahí una enramada, ¿sí? Consiguió una planta diésel, ¿no? Que le colocó luz a la enramada. Y a raíz del templo fue naciendo el pueblo. Y con esa luz, con esa planta, ¿no?, que era CPM, ¿no? Entonces ya tenía luz para 100 casitas. Y arrancó el pueblo a raíz del templo. Y así muchas en Colombia y en el mundo, muchos pueblos han nacido alrededor de un templo. Muchos templos. Universidades, escuelas, internados. O sea, es decir, y en Colombia, ojo, en Colombia llegó la iglesia a lugares donde el Estado no iba. Ya va, entonces la iglesia abrió caminos, ya el Estado está allá. Pero la iglesia tomó delanteras y de manera gratuita hizo internados indígenas en toda parte, en Amazonas, en La Guajira, en fin, en muchos lugares, donde hay internados hechos por la iglesia misionera. Y usted llega, ¿cierto?, aquí hablan de megacolegios, y usted va a un internado de esos antiguos por allá en la selva, y son megacolegios, o sea que eso no es nuevo. Y la educación era integral, era internado, el indígena vivía ahí, de lunes a sábado, domingo se iba a la casa, ahí estaba con comida, con todo lo que implica un muchacho que se le dé todo. Y así hay en esos lugares indígenas, resguardos indígenas, llegó ahí la iglesia, en lugares ignotos, en lugares remotos, en lugares de periferias, llegó la iglesia, el párroco aquel
con su juventud y llegó ahí a trabajar y ahí nació los pueblos, los colegios, las escuelas y universidades. En todo el mundo hay universidades católicas, pioneros en la educación. Y esos sacerdotes que han llegado a esas selvas, ¿cierto? ¿Cierto? Aprenden el idioma de la etnia y hay evangelios por ellos traducidos al lenguaje de la etnia donde hemos estado. Y vivieron sin luz, alejados. Oro por ellos, por los que están enfermos, los ancianos, los que están en crisis vocacional, los que están en lugares periféricos, situaciones difíciles, donde las parroquias no dan ni para comer, y ahí estamos. Por una ocasión especial, no es por negocio, ni mucho menos, es una vocación una ocasión ministerial, una ocasión dedicada a la gente, al enfermo, a todo el mundo se le escucha sus cuitas, sus dolores, se les aconseja. Recuerdo yo el padre Miguel Junyen, ya murió, capuchino, ¿sí? Allá metido allá en la chorrera amazónica, allá en el trapecio amazónico, allá. Yo lo conocí porque estuve con él. Él muere, ¿cierto? Murió ya murió. Barbón, capuchino, catalán. Estando en el lugar allá en la selva, ¿sí? Aprendió mecánica porque mueven con deslizadores, ¿no? O sea, con lanchas en el idioma, ¿sí? En el río Amazonas, no hay más, ¿sí? El único transporte allá es el río, el Amazonas, es un mar de agua dulce, inmenso es el río, ¿sí? Y hasta peligroso, pero es una cosa inmensa y hermoso. Agua y selva, ¿cierto? En este momento no había luz. La única manera era de moverse en un deslizador o en una chalupa, o una canoa. Y el sacerdote aprendió a reparar motores fuera de borda y aprendió a reparar transistores que se escuchara la radio, ¿cierto? Cuando en algunas horas, ¿cierto? Del día, ¿no? Entre la radio, bien sea peruana o brasilera o colombiana. Entonces el hombre aprendió a ser mecánico, ¿sí? De los motores del internado. Y de los indígenas, padre, se me dio el motor y lo arreglaba. Se me dio el rollecito, lo arreglaba el hombre. ¿Ya? O sea, un español catalán llegará a esas selvas y él vivió felicísimo el hombre. Y él ahí hizo su internado inmensísimo. En fin, es decir, son cosas que la iglesia es inmensamente hermosa. La iglesia usted a la iglesia no la dimensiona. Lo que la iglesia tiene, lo que la iglesia hace, ninguno dimensiona la iglesia católica lo que hacemos. Ninguno. Las obras que la iglesia hace son magníficas, calladita ahí, pero es grande. Y estamos en todos los continentes del mundo. En algunos lugares son minoría, la iglesia, en algunos lugares. Nosotros somos mayoría en otros lugares, y así, y perseguida. Y aquí en Colombia también, en una época de la historia, cuenta la historia de que la iglesia fue expropiada por el Estado. Y así, y van a la diáspora, en fin, y la iglesia está ahí. Y estará, porque es de Dios. Entonces la iglesia ha llegado a los lugares más remotos, a los lugares más ignotos, a los lugares olvidados, donde no llega ni la cultura a veces. Pero a raíz de la iglesia, entonces las cosas van llegando allá. Y así, hermanos, y hay escuelas fundadas por sacerdotes, universidades, colegios, barrios, pueblos. Eso es así. Y también la iglesia también somos de frontera. Estamos en las fronteras de todos los países, en el centro de los países, en la periferia de los países, en la frontera, llevando el evangelio con denuedo, con sufrimiento, con ganas, con todo lo que implica esta vocación hermosa. Usted no dimensiona lo maravilloso que es la iglesia católica. Usted no la dimensiona. Usted la dimensiona a raíz de su parroquia, ¿no? Pero ahora les Petro, para que vea usted la iglesia lo que hace. Curas humildísimos,
curas por ahí metidos en los pueblos, te me ha tocado, pueblos lejanos allá, culturas ajenas a la propia de uno, pero felices allá haciendo las cosas que hay que hacer. Esto es grande. Entonces, el cura de Ars nos enseña, y en la parroquia aprendemos también de ustedes. Ustedes nos enseñan muchas cosas. Nos enseñan a nosotros a ser sensibles, a ser humanos. La parroquia humaniza al sacerdote y obviamente a la inversa. El sacerdote cristifica la parroquia mediante la Eucaristía de todos los santos días. ¿Cuántas horas gastamos en el sagrario? ¿Cuántas horas gastamos en el breviario todos los días? Preparando una charla, preparando una reunión, una homilía, preparando una conferencia. ¿Cuántas lecturas hacemos los sacerdotes durante la vida de sacerdotal? ¿Cuánto estudio hacemos? ¿Cuánto llanto también derramamos? Lágrimas, ¿cuántas lágrimas porque pasan en las parroquias, o por el abandono que a veces, ¿cierto? Las parroquias se alejan del Padre y queda uno ahí metido ahí solo ahí enredado en su casa. A veces lloramos muchas noches también. ¿Cuántos dolores hemos tenido en el cuerpo y a quién le pela uno? Solamente a Dios, Señor, ¿no? En fin, usted mire, sacerdote, cómo vivimos. Es un sacrificio de amor, créame que sí. Aquí no hay ningún interés hay aquí. Es un servicio de amor, de calidad, humano, cristificado, dolido, sacrificado, pero con gusto lo hacemos. Uno renunció a familia, renunció a la cultura de uno. ¿Sí? Hemos estado en la selva, al lado del río, en el desierto, en los pueblos, en la periferia de los pueblos. Ahí estamos haciendo cosas. En el silencio de María, en el silencio cristológico, en el silencio de nuestra soledad, y una soledad fecunda, una soledad de amor, y hacemos cosas, ¿no? Y donde vayamos, Dios, por el sacerdote, hace cosas maravillosas. Si no miremos cómo estamos aquí, en este templo, hermoso, ¿sí? Porque lo hemos construido juntos. ¿Pero con qué idea? Con la idea del párroco, de ayer y el de hoy, ¿no? Es una continuidad. Hermano, ¿y cuántos hemos aquí bautizados? ¿A cuántos hemos casado? ¿A cuántos hemos ungido ya en la penumbra de la vida, allá en el ocaso de la vida? ¿Cuánta gente hemos ungido y en la unción fallecen? O después de unción a los días fallecen. ¿A cuántos le hemos limpiado por Dios? Les hemos limpiado el pecado con la santa unción. ¿A cuántos en la confesión realmente arrepentidos han recibido de Dios el perdón a través de la iglesia ministerial? ¿A cuántos se escucha sus llantos? En el caso mío, todos los días recibo lágrimas, todos los santos días de mi vida. Alguien llora, todos los días, pues. ¿A cuántos entierros hemos? Pues ya no, porque ya Juan Arias asumió eso. Pero antes de las funerarias, ¿a cuántos entierros asistimos? En los pueblos me tocaba ir de la misa, caminando con el cadáver, pues con el féretro, a pie, ¿cierto? Caminando y rezando el rosario hasta llegar al cementerio, bendecir la tumba y allá dejar el difunto. Eso se hacía en los pueblos, ¿no? El cura acompañaba al séquito hasta el cementerio. Ya no se puede porque ya se privatizó la muerte igualmente, ¿no? Ya eso es un negocio. Qué pena, pues, pero bueno. El evangelio de hoy, una mujer cananea que no era del grupo de Jesús, ¿sí? Va corriendo en busca de él, siendo pagana, no del grupo de él, aún más enemiga de él por cultura, ¿no? Tanto que Jesús como que, oiga, esto no es para usted, esto es para acá, esto es para Israel, no es para nada más nadie. Pero él le dice así, ¿para qué hacía ella? ¿No? Ahí, ¿cierto? Jesús abrió su palabra y su reinado a todo el mundo. Entonces ella va corriendo y le grita, siendo cananea, una pagana: ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Fórmula litúrgica: ten compasión de mí, Señor.
hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Hace la oración de petición: ten compasión de mí, Señor, hijo y con mayúsculo, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Reconoce a Jesús como Señor y como Rey, hijo de David, porque de ahí viene Jesús, de esa rama davídica, ¿no? Más tarde será Rey Jesucristo, ¿no? Pues Rey del cielo. Y le pide dos cosas: de mí ten compasión, mi hija tiene un demonio muy malo, como que ve y me la sanas. Jesús respondió: ay, Jesús sigue, ¿no? Como que la ignora, sigue. De los discípulos, como siempre, ¿no? Señor, despide esa mujer que viene gritando muy feo, viene gritando, viene, ¿cómo se llama aquí? Aquel que grita, viene histérica. El Señor, cállala, qué pena, qué oso. Como grita, qué oso esa histeria de esa mujer. Que, Señor, atiéndela para que se vaya. O sea, sácala de taquito, ¿no? Él dice: solo he venido a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró, se arrodilló, se anonadó, se le humilló como debe ser a Dios. Señor, otra petición: ayúdame. Entonces juntemos: ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Ya tiene un demonio enfermo. Ayúdame. Ayúdame. El rey dice: no está bien ya echarle el pan a los perros, a los perritos, eso no está bien. Ella de rodillas: pero Señor, las migas caen de la mesa de los ricos y los perritos comen esas migajas. Mujer, como le dice la mamá a María, ahí está María, en la cruz, allá en Caná, en las bodas. Mujer, como le dijo a María Magdalena después de resucitado, allá en el campo santo, en el cementerio, allá en el jardín donde está la tumba de Jesús. Mujer, a ella la canea. Mujer, le da estatus, la dignifica, te grande es tu fe y la admira. Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento su hija quedó curada. Amén. Entonces, ¿cuál es la fórmula de oración? Una de tantas. Mira aquí, vamos a juntarla. Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Señor, ayúdame. Y el Señor sí que le ayudó. Que se haga cuanto tú crees. Cuando, igual tú y yo, cuando yo me postro ante Jesús y le digo esas palabras, estas o las mías propias: Señor, heme aquí. Señor, sin ti nada puedo. Señor, ayúdame. Y Dios dirá: que se haga cuanto tú crees. Si creo lo que estoy orando, lo recibiré. Si no creo lo que estoy orando, porque a veces son meramente palabras sin sentido, sin sentimiento, entonces no va a haber ningún milagro. Milagro se obra cuando estoy pidiendo algo de mi propia onticidad, de mi propio ser, de mi carencia, de mi propia necesidad, de mi anhelo, de mis sueños. Cuando van de Jesús: Señor, tengo sueños, tengo proyectos, Jesucristo, ayúdame a que hagan adelante mis proyectos, si son reales, si son buenos, que se cumpla, man, lo que tú deseas. Amén. Y es para todos nosotros. Entonces esta mujer enseña, hermanos, esa humildad. A Dios ella le gritaba. Y hay gritos para Dios también silenciosos. Las lágrimas son gritos silenciosos. Cuando veo a la gente en la misa, que a veces me ocurre aquí muchas veces y a menudo, que están en la misa y se meten en la consagración, uno ve gente llorando
Son gritos para Dios, gritos silenciosos que Dios escucha. Y tus lágrimas, que se haga en ti lo que las lágrimas tuyas están diciendo. Amén. Hay gritos de esos, gritos profundos, gritos del alma, gritos del corazón, gritos del ser, que salen en una oración existencial como esta. Señor, postrado, postrada, Señor, ayúdame, que mis fuerzas no dan para más. Y Dios sí hará que tus fuerzas den para más. Los que sufren hoy la pérdida de los seres queridos por el COVID, igual, los que han perdido familia por otras patologías, igual, Señor, ayúdame a vivir sin ellos, pero con ellos en el corazón. Que se haga, que se cumpla lo que deseas. Y en este instante, tu deseo y el mío se han cumplido. Amén.